Hola amigos de Epicentro. La corrupción es un mal que nos golpea, que azota al Perú y por supuesto a todos los países del mundo. Recientemente se celebró en Egipto, pero virtualmente, una reunión, una conferencia de los estados países de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Y en esa conferencia participó mi invitada de hoy, que es la doctora Silvana Carrión. Ella es la procuradora pública ad hoc del caso Lava Jato, y bueno, quiero hablar con ella sobre eso y sobre todo lo que está pasando en este tema de la lucha contra la corrupción. Doctora Silvana, gracias por aceptar esta entrevista con Epicentro. Hola Clarivira, gracias por el espacio, gracias por esta oportunidad que creo es importante un poco para conversar sobre los temas que afectan alrededor del Lavallato, pero que también afectan a nuestro país en el tema de corrupción, ¿no? Así es. Empecemos por este tema en la conferencia internacional, en esta presentación que usted hizo. Usted planteó un tema que es bien complicado y es cómo lograr que haya una legislación internacional que pueda perseguir, que levante la inmunidad a los funcionarios de los organismos internacionales que participan en las contrataciones en los países, eso lo vemos permanentemente, pero que luego tienen inmunidad y contra ellos no se puede actuar. ¿Tiene de verdad futuro una legislación de ese tipo? ¿Cómo se podría hacer? Lo primero, y es la propuesta nuestra, la más inmediata, es que a través de los instrumentos internacionales, como es la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción, u otro tipo de instrumentos internacionales como los que también tiene OEA, por ejemplo, pero ahora esta conferencia de la semana pasada ha sido en el marco de Naciones Unidas. Creo que lo importante primero es tratar de que se añada o se modifique la convención para que se permita que estos funcionarios que pertenecen a organismos internacionales puedan ser también investigados cuando hay evidencia de hecho de corrupción, claramente, ¿no? Entonces, nuestra propuesta ha ido, y ahí me gustaría mencionar que sí, la semana pasada hemos intervenido un grupo de procuradores, jueces, fiscales en esta conferencia. En mi caso me tocó exponer y en todo caso participar con este aporte. Pero no ha sido la primera vez que yo menciono esto en un espacio internacional. He sido convocada previamente a otras sesiones de trabajo y también he manifestado lo mismo. Creo que podemos empezar porque se modifique la convención o se agregue la convención, que es la propuesta nuestra, a efectos de que se recomiende a los organismos internacionales que puedan acceder al levantamiento de inmunidad cuando alguno de esos funcionarios que ha participado en proceso de selección en alguno de los países, en este caso en Perú, se acceda al levantamiento de la inmunidad, ¿no? Pero creo que eso es importante. El primer paso es que conste en la convención, ¿verdad? En la declaración de la convención, porque ese es el instrumento internacional, por ejemplo, que nosotros también utilizamos cuando necesitamos un tema de cooperación internacional o un apoyo de Estado a Estado, ¿verdad? O cuando se invoca el principio de reciprocidad para que los países miembros o los países partes de esta Convención de Naciones Unidas podamos todos cooperar y ayudarnos. Entonces, si ya tenemos ese instrumento internacional, lo primero sería, el primer esfuerzo es que se pueda modificar o agregar algo al respecto al levantamiento de inmunidad de los funcionarios que pertenecen a organismos internacionales. Esa básicamente es nuestra propuesta, y creo que estas propuestas que siempre se tienen que canalizar a través de Cancillería o Relaciones Exteriores, bueno, ha sido acogida y creo que Perú está en ese esfuerzo, ¿no? Es, digamos, algo que nosotros esperamos que sea acogido, ¿no? Por parte en esta convención. Ahora, desde el punto de vista práctico, si hoy los organismos, las gobernaciones, las alcaldías, incluso el gobierno nacional acude a esos organismos para hacer sus contratos, para saltarse la ley, pues se caería el interés de acudir a esos organismos si es que ellos también van a poder ser investigados. ¿Usted cree que esa es una vuelta, una trampa que se le hace a la ley para no tener controles, el hecho de que
quienes son los que asignan los contratos. Por ejemplo, era la excusa del entonces presidente Martín Vizcarra sobre el caso de los contratos en Moquegua. No, eso lo hizo un organismo internacional. Al caerse esa inmunidad, pues se caería también la estrategia de contratarlos a ellos, de hacer los contratos por la vía de los organismos internacionales, ¿no le parece? Yo diría que más bien habría más control sobre estos organismos internacionales que participan en los procesos de selección, y creo que ese control, no de, así como lo es respecto a los funcionarios públicos que participan en los comités de selección a nivel nacional, son auditados por Contraloría o son controlados, también las organizaciones internacionales que participan en estos procesos deben ser controlados. Digamos, el espíritu o la dinámica por la cual se utilizaron todos estos organismos internacionales para procesos de selección era para que el proceso sea más transparente. Bueno, a la luz de los hechos, ¿no? Hemos evidenciado, a partir del caso Lavallato, por lo menos de lo que yo conozco del aspecto de Lavallato, en el sistema anticorrupción en general a nivel nacional, seguramente hay otros casos, ¿no? Pero a partir de la experiencia nuestra, hemos identificado que eso no fue así del todo, ¿no? O sea, finalmente no han sido procesos transparentes, que era lo que se buscaba con esta contratación. Y además porque estos órganos ejecutores, ¿no? De organismos internacionales, reciben un pago cuando son contratados para hacer el proceso de selección, ¿no? Entonces, está bien porque es un trabajo, obviamente, de evaluación que ellos hacen, ¿no? Y es un tiempo invertido. Pero casualmente, si bien si la idea era contratarlos para que exista transparencia en el proceso de selección, finalmente eso no se ha podido, no se ha visualizado en algunos casos, ¿no? No generalicemos, pero por lo menos en Lavallato nosotros tenemos hasta 5 proyectos, ¿no? Yo no puedo hablar de nombres, pero hasta 5 proyectos en los cuales se ha identificado a funcionarios de estos organismos internacionales, que pueden ser funcionarios externos o extranjeros o funcionarios peruanos también, pero que pertenecen al organismo internacional, pero que sin embargo gozan de esta inmunidad por pertenecer a este brazo ejecutor de los organismos internacionales. Entonces, ahí es donde encontramos un obstáculo, ¿no? Y en estos eventos internacionales lo que se propone, lo que se busca es escuchar las experiencias de los países para luchar contra la corrupción, pero más importante, contra la impunidad. Entonces, si nosotros queremos realmente luchar contra la impunidad, entonces también tenemos que poder investigar a estos funcionarios que pertenecen a estos organismos internacionales cuando hay indicios de este tema de corrupción, que es lo que tratamos nosotros de lograr a través de estas participaciones, ¿no? Sí. En su presentación en esta conferencia, usted también hablaba de las lecciones aprendidas. ¿Cuáles son esas lecciones aprendidas alrededor de la cooperación internacional, alrededor de los mecanismos cautelares en este tiempo, en su experiencia frente al caso Lavallato? A partir de Lavallato, y es algo que también lo hemos mencionado en este evento internacional de Naciones Unidas, es que, por ejemplo, 2 instrumentos importantes en esta lucha contra la corrupción y la impunidad han sido la cooperación internacional Claro. y la colaboración eficaz, ¿no? Son 2 instrumentos absolutamente digamos, que tienen una importancia, que han hecho que las investigaciones puedan avanzar en la cooperación internacional, básicamente con Brasil, por ejemplo. Hasta antes de la pandemia ha sido, ¿no? muy cercana, muy activa, probablemente porque ellos han tenido o tienen el mismo problema que tenemos nosotros y entienden con qué premura se necesita la investigación para que se pueda introducir en las investigaciones. Entonces, la cooperación internacional es un instrumento vital, ¿no? Para que se puedan avanzar en estos casos de corrupción transnacional que trasciende fronteras, ¿no? Que trasciende países, es absolutamente importante. Y el otro tema es sin duda la colaboración eficaz. En estos temas de corrupción tan complejos además, en donde tú sabes que no siempre un tema concertatorio, un tema de concertación, puede existir de repente el video o la foto en el momento en que están haciendo el acuerdo, ¿no? Ilegal. Eso no, es muy difícil encontrarlo, ¿no? Entonces, pero el testimonio, el delator, el que participó en estos temas de gran corrupción, finalmente han sido vitales, ¿no? Para poder avanzar también en esta lucha. Bueno, pues aprovecho para que se está acabando el año y hay muchos casos que están activos y quiero preguntarle cómo va
el caso global de Lava Jato. Empecemos por un asunto. Ustedes han regresado a Brasil, han encontrado nuevos elementos en nuevos casos. ¿Qué más hay nuevo en el asunto, en el proceso de Lava Jato? Sin duda, como creo a muchas entidades, a la Fiscalía, a la Procuraduría y en general a todo el sistema especial que aborda este caso Lavallato, el tema de la pandemia ha sido un factor que ha golpeado de manera importante la base de las investigaciones, ¿no? Nosotros no, o sea, Fiscalía no ha podido aún no ha podido volver a Brasil a tomar diligencias de manera presencial. Creo que en algún caso, pero por una cuestión muy, muy específica, pero casualmente se viene desde hace 2 o 3 meses, el equipo especial viene promoviendo que se lleven a cabo las diligencias presenciales en Brasil con exfuncionarios de la empresa Odebrecht y otros funcionarios de otras empresas. Sin embargo, como sabes, Clara Elvira, en Brasil también fue disuelto la Fuerza Tarea Lavallato, el equipo de fiscales, ¿no?, que veía este tema. Entonces, ellos eran de gran apoyo y de gran ayuda en la coordinación para fijar la fecha de diligencia, porque en estas diligencias tienen que estar los fiscales brasileños, ¿no? Entonces, al no existir la Fuerza Tarea Lavallato, esta coordinación se ha vuelto mucho más difícil, ¿no? Y está tardando más de lo previsto en que se pueda concretar la fecha de la diligencia. Sin embargo, se está avanzando en la toma de diligencia de manera virtual, ¿no? Porque sí, la Fiscalía ha programado diligencias con funcionarios que se encuentran en Brasil y se han podido llevar a cabo de manera virtual para avanzar con las investigaciones. Entonces, sí, ha habido, en el caso Lavallato, en el balance, aún este año hemos sido afectados por la variable de la pandemia en el avance, digamos, de manera más célere, ¿no? Como hubiéramos querido. Y desde el punto de vista del convenio con Odebrecht, Odebrecht tiene un convenio, unos plazos, tiene que ir pagando sus cuotas, tiene que además entregar información. ¿Eso cómo va en el asunto de la reparación y de los compromisos adquiridos por la empresa? La empresa ha venido entregando información documental, ¿no? A lo largo de todo este tiempo a la Fiscalía, ¿no? Y documentación importante que entendemos que la Fiscalía está procesando. Que falta que esa documentación sea complementada por los testimonios de los ejecutivos. Allí radica la importancia de recibir estos testimonios en Brasil, ¿no? Pero documentariamente la empresa ha seguido entregando toda esta información. Eso en la parte penal. En la parte civil, la empresa ha venido cumpliendo, hasta ahora viene cumpliendo el cronograma de pago que se comprometió bajo el acuerdo que se firmó con la empresa Odebrecht. De hecho, en estos días ya debe estar ingresando la tercera cuota, ¿no?, que se pactó en el acuerdo, de 22 millones de soles, que debe estar ingresando ya en estos días antes que acabe diciembre. Ese dinero ya debe estar en la cuenta de reparaciones civiles del Estado, ¿no? Ajá, no han pedido ampliaciones, no han dicho, bueno, con la No. pandemia no vamos a poder cumplir, nada, eso se está cumpliendo. No, ellos han cumplido, o sea, hasta el momento la empresa viene cumpliendo en la parte penal y en la parte civil todos los compromisos del acuerdo de colaboración eficaz. Sí. Doctora Silvana, usted conoce los casos desde el punto de vista de la Procuraduría. Quiero preguntarle por el asunto del expresidente Martín Vizcarra. Hace un año, un poco más de un año, cuando empezó todo este escándalo de los contratos en Moquegua, la Fiscalía nos dijo, hay un caso sólido, hay muchas evidencias y vamos a acusar. Y ha pasado un año y no ha pasado nada. ¿Qué pasó? ¿En dónde se quedó esa investigación contra Martín Vizcarra? Porque la ciudadanía se queda con una expectativa y luego una realidad mucho más baja. Sí, a ver, el caso del señor Martín Vizcarra, que ya está en etapa de investigación preparatoria, que es la previa antes de la acusación, en efecto, consideramos que tiene elementos solventes, ¿no?, o sólidos para que lo incriminan en estos actos de corrupción, ¿no? Pero la Fiscalía ha venido programando otros actos procesales, ¿no?, al interior de la investigación para terminar la investigación, para tener una investigación completa de cara a la acusación, ¿no? En ese esfuerzo ha estado todo este tiempo, pero además también, Clara Elvira, recuerda que en este proceso el señor Martín Vizcarra, los hechos fueron conocidos a partir de delaciones de colaboradores eficaces. Y esos procesos especiales que van en paralelo al proceso que se le sigue al señor Vizcarra también tienen que concluir o también tienen que ser aprobados judicialmente para que
también sea utilizada por el fiscal toda esa información al momento de la acusación. Entonces, esos procesos están teniendo su trámite, están en curso aún. Entonces, también existe esa dificultad de poder concluir estos procesos especiales para que finalmente se termine o tengamos una investigación completa respecto al expresidente Vizcarra. Los elementos sólidos están en la investigación, pero para una acusación ya para llevarlo a juicio hay que terminar y completar en un estándar mucho mayor para acusarlo, ¿verdad? Y poder llevarlo a juicio. Entonces está en ese esfuerzo que sin duda, por el tema también de la pandemia, de limitaciones de tipo logístico, incluso, ¿no? Que ha habido semanas que los equipos han tenido que parar en fiscalía, digo, por el tema del virus. Entonces eso también ha retrasado, pues, el avance de esa investigación, ¿no? Pero sin duda, de lo que nosotros conocemos hasta este momento, ¿no? Que nosotros participamos en ese caso, sí la Fiscalía efectivamente tiene elementos sólidos en ese caso, ¿no? Son estos tiempos tan vertiginosos que ya cuando hablamos de Martín Vizcarra parece la prehistoria, ¿no? Ya ha pasado tanto tiempo y ahora estamos en tema reuniones en Zarratea, en la casa de Breña del presidente, reuniones con proveedores, este escándalo de esta semana del presidente reuniéndose con un empresario que 2 semanas después se gana un contrato de 74 millones de dólares. Y el procurador, sé que no es exactamente su caso, pero quiero preguntarle, ¿cómo ve el asunto? El procurador Soria ha denunciado al presidente ante la fiscal de la Nación, le ha pedido que investigue el caso. ¿Le parece que ese es el camino correcto, que eso es lo que debe ocurrir para esclarecer lo que está pasando con el gobierno de Pedro Castillo? El procurador general, el doctor Soria, por el nivel, digamos, dentro de la Procuraduría, este procurador, digamos, general del Estado, es a quien le corresponde por ley, de acuerdo a sus competencias, a denunciar a los altos funcionarios como un presidente o como ministros, ¿no? Entonces, sin conocer los detalles del caso y de la información que está al interior de esa investigación, lo que sí puedo comentarte, Clara Elvira, es que lo que hemos conocido por prensa es que el Procurador General lo primero que ha hecho es pedir información a Secretaría de Palacio de Gobierno para revisar toda esta información respecto a las visitas, ¿no? Y luego de recibir la información y seguramente pedir información a otras entidades públicas y haciendo su evaluación, he encontrado que hay elementos para poder formular esta denuncia. Y creo que lo importante en el caso de las procuradurías y los procuradores es que es así como se debe proceder. Primero se debe pedir la información, no por una noticia periodística probablemente promover una investigación, sino recopilar los elementos que hagan una investigación un poquito más solvente al momento de pedirlo por lo menos, y luego el Procurador General de haber evaluado toda esta información ha decidido presentar esta denuncia contra el presidente Castillo. Entonces, creo que por lo menos una evaluación por parte del dentro de las competencias que la ley le faculta ha existido y bueno, una investigación se inicia con sospecha, ¿no? Con indicios preliminares, ¿no? De una presunta comisión de delito y creo que así ha sido planteada por el Procurador General, ¿no? Lo que toca es ahora que Fiscalía de la Nación, que entiendo ya abrió también la investigación, bueno, realice los actos procesales que corresponden, ¿no? Ajá. Desde el punto de vista de la investigación criminal, que es lo que usted sabe hacer, quiero preguntarle, usted ahora hablábamos de las lecciones aprendidas. ¿Usted cree que no hemos aprendido nada? Ver que los presidentes están involucrados en el caso Lavajato, que han pisado la cárcel, la han pasado mal, que tienen pedidos de extradición y que siguen teniendo ligerezas como la del presidente Castillo. ¿Usted cree que realmente no hemos aprendido nada y que somos proclives a seguir en la misma? Hemos aprendido poco, creo, ¿no? Porque creo que sí ha habido algunas lecciones aprendidas, probablemente en algunos ambientes vinculados al sector construcción, en cuanto al proceso de licitación, de repente controles un poquito más exigentes, ¿no? Para los concursantes o las empresas postoras, ¿no? Creo que digamos, alguna modificación ha habido y esa es una lección aprendida desde el punto de vista legislativo, que es importante también poner los Ajá. controles necesarios, ¿no?
Sin embargo, claro, vemos las noticias y nuevamente estos escándalos o esta información respecto a temas que por lo menos no son muy claros, no han sido transparentes. Y sí creo que en todo caso, pues se ha aprendido, se va aprendiendo lento, ¿no? Sí. Pero creo que a partir de la Bahía, ¿no? Que ha sido una experiencia importante para conocer casos complejos de corrupción. Y en ese esfuerzo estamos también en la Procuraduría, Clara Elvira, es dejar los aportes necesarios para que la legislación en diferentes niveles, penal, administrativa, civil, pueda ser modificada de manera tal que pueda atacar de manera eficiente estos actos de corrupción, ¿no? Creo que no nos debemos quedar con litigar los casos, sino que a partir de eso aportar, ¿no? En la parte legislativa para que los controles sean lo suficiente o lo necesario. Por ejemplo, nosotros en el informe de gestión que se presentó este año, ¿no? Respecto a 4 años de trabajo, se identificó que la entidad que más había licitado y cuyos proyectos estaban siendo investigados bajo el esquema de la Bayato era Provías Nacional. Entonces, sin duda, hay que poner un foco especial a Provías Nacional, un foco especial al MTC. No estoy hablando de personas, sino de las entidades que se encargan, ¿no? Se encargan de estos procesos y que pueda existir ahí los controles necesarios. Quizás un poquito más riguroso para que evitar, ¿no? Algunas fallas en el sistema y puedan producirse o den espacio para estos actos de corrupción. Entonces, creo que ese esfuerzo es lo que nos toca a nosotros, los funcionarios públicos que estamos a cargo de estos casos especiales, poder dejar como aporte al país, bueno, y al Estado para que se puedan hacer estas modificaciones, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, doctora Silvana, por sus propuestas, por sus reflexiones y por este balance del año 2021 en el caso Lavajato y en algunas investigaciones más. Gracias por estar en Epicentro. Gracias, Clara Elvira. Y ustedes, gracias por acompañarnos. Hasta pronto.